Yo tengo ya 37 años y entré en la vida religiosa con 21. Estudié toda mi vida en un colegio de jesuitas y el trato con ellos, de ver a los jesuitas, me invitó o me hizo preguntarme la posibilidad de vivir un estilo de vida de seguimiento de Jesús parecido al que ellos llevaban. Y desde esa pregunta, el rezarlo bastante, el contrastarlo, pues al final acabé como religiosa de Jesús María. Estaba en tercero de medicina, empecé a plantearme más seriamente el tema de la vocación como religiosa cuando estaba en segundo. Y bueno, en tercero ya di el paso y en cuarto ya lo hice como postulante. Desde pequeñita yo decía que yo quería ser misionera. De hecho, parte de la elección de la carrera de medicina era como por ser más útil en el tema de misiones. Cuando se concretó ya por fin, cuando estaba en sexto, ¿no? Y me dijeron, te vas a Guinea Ecuatorial, fue como, guau, y encima de médicos, ¿no? Allí no teníamos ninguna tarea concreta, ninguna misión concreta de medicina, pero también fue muy bonito porque estuve trabajando con otras religiosas en el dispensario de San Paca, con las misioneras de la Inmaculada Concepción, las MIC. Hice un máster de medicina tropical para prepararme un poco para estar ahí. Y entonces ya justo que ese año fue el curso 2019-2020, el famoso COVID. Hice el máster aquí en Madrid y entonces durante la pandemia estuve trabajando los primeros meses aquí en un hospital. Y entonces en esos meses ya sí que me llamó la general y me dijo que sí estaba disponible como para irme fuera. Yo, obvio, llevo estándolo desde que he vuelto, ¿no? Y entonces ahí ya, me dieron como un par de opciones, pero yo dije que es lo que más hiciera falta, aunque Puerto Príncipe en Haití sí que me daba mucho miedo, y entonces dije que Puerto Príncipe no. Y me destinaron a Jan Rabel, que es el pueblito donde estaba allí en Haití. La zona donde estamos nosotras en el noroeste, allí la carretera más cercana está como a 2 horas, ¿sabes? Que son 40 kilómetros, ¿no? Ahora es mucho más porque con los bandidos que han tomado todo lo asfaltado, pues ya no puedes acercarte. Pero eso, ¿no? Al principio, bueno, pues a mucha distancia de algo urbanizado, lo más urbanizado era el pueblo donde estábamos nosotras y tenía una calle asfaltada, ¿no? Entonces, aquello es campo, burros, de imagen es como precioso. Es precioso en el primer momento, ¿no? Luego, conforme vas conociendo y vas entendiendo la realidad, y vas viendo lo que significa que no haya conducción de agua, que no haya conducción de residuos, que no haya puentes, que no haya carreteras, todo lo que aumenta estructuralmente la miseria. Al principio empezamos solo con la clínica móvil y con el conductor y un auxiliar, ¿no? El coche nos lo acaba de donar, estaba súper nuevo, Manos Unidas, y por ahí empezamos pues a pasar consultas, pero eso pues fue creciendo, empezamos a visitar más poblados, fui viendo como qué necesidades y estructurando otros proyectos de malnutrición, laboratorio, haciendo como, desde hacía ya bastantes años iban como una vez al año oftalmólogos, ¿no? Entonces también pues trabajando y haciendo un cribado mayor. La verdad es que, a nivel de profesión, una pasada, muy duro porque no hay recursos, pero a la vez muy bonito porque se junta como la necesidad, la creatividad y luego la generosidad de la gente, ¿no? El tema de la malnutrición, empecé a ver cómo en la consulta, ¿no? Que, el perfil del paciente que venía normalmente era persona en edad laboral, ¿no? Ancianos, algunos, y niños muy poquitos. Y a mí me extrañaba, ¿no? Y los niños que venían muy malitos. Y entonces vi como que en esos niños que venían, la base era la malnutrición. Ese niño a lo mejor no se hubiese enfermado si tuviera como un estado de salud
base o no se hubiese enfermado tanto. Pero dije, o sea, aquí hay que hacer algo, hacer un cribado. Entonces empezamos a hacer un cribado por las escuelas nuestras y vimos como la cantidad de niños, ¿no? O sea, los datos de UNICEF eran 1 de cada 4 y de libro, o sea, 1 de cada 4 niños estaba muy, muy por debajo de la línea en la que tenía que estar. Entonces, o sea, pues hicimos números tal y no sé qué y hacían falta 25.000 euros para empezar el proyecto de malnutrición. Y fue como, o sea, me fui a la capilla y fue como, o sea, señor, esto es tuyo, mira, o sea, tú verás. O sea, porque esto es mucho dinero y intenté moviendo proyectos, otros proyectos, porque yo al principio no tenía ni idea de qué puertas llamar ni nada. Y entonces fue como mucho agobio, ¿no? De ver que había una necesidad tan importante y que no sabía cómo dar cauce. O sea, me sentía muy pequeña y muy, o sea, sin saber a quién recurrir. Yo qué sé, o sea, llegar hasta UNICEF era impensable. Eh, entonces, nada, o sea, se lo puse delante del Señor y yo dije, mira, esta es tu gente, ¿sabes? Y si siguen muriéndose, yo me piro ya. Y, y al día siguiente había 25.000 euros en la cuenta, ¿sabes? O sea, esa providencia, no sé, o sea, que yo me creo mucho que el Señor toca los corazones de la gente. O sea, ojalá, siempre se me ponen los pelos de punta, o sea, ojalá que no tuviéramos que llegar a tirar, ¿no? de esos recursos y que los niños no estuvieran enfermos. Pero, o sea, como que, o sea, yo creo que las cosas no son... O sea, que hay un trabajo detrás, obviamente. O sea, había un proyecto, o sea, no llegó de la nada, ¿no? O sea, pero una de esas puertas respondió y podía haber sido que no. O sea, para otros proyectos pues no han salido. Y este en concreto lleva saliendo desde 2021, año tras año. O sea, yo no creo que si yo no hubiese estado, eh, la gente se hubiese quedado ahí colgada. O sea, yo creo que a Dios le vino, o sea, Dios pues se valió de mí en ese tiempo y ahora se está valiendo de otras personas. O sea, Dios no... O sea, es que necesito creerme eso, que Dios no deja... que Dios no es indiferente, o sea... eh, y luego lo que nosotros hemos hecho es poner pues un taponcito en una grieta gigante. O sea, no hemos resuelto... O sea, ¿ha habido alguna vida, entre comillas, salvada? Espero que sí, ¿no? Pero, o sea, no resuelve. O sea, esto es eso, pues un alivio temporal a una, eh, a una estructura que necesita una respuesta mucho más amplia, ¿no? O sea, que no existiera la clínica móvil, bueno, pues habría dificultado mucho más la vida de la gente, esa en concreto, o sea, pero es que hay tanta gente, o sea, en Llanrabel solo la población es de 175.000 personas. O sea, y nosotros pasamos 4.000 consultas al año. Para mí, de las cosas más fuertes y por lo que no cambiaría nada el tiempo en Haití, a pesar de que me he roto mucho, es la relación con Dios. O sea, la relación con Dios a través de la realidad de la gente, ¿no? Que me hablaba mucho de fe y de esperanza. Luego eso, ¿no? La relación con un Dios que es providencia y la relación con eh, íntima, ¿no? Con Él de confiar y de expresar, ¿no? O sea, había veces que te encontrabas siendo, pues eso, ¿no? Haciendo el papel de Dios, decidiendo, bueno, Dios no creo que decida si alguien vive o alguien muere, ¿no? Pero a mí me tocaba tomar esas decisiones. O sea, hay un recurso, una persona lo necesita, pero supone como mal para otros muchos. Entonces, tengo que elegir. Y eso era muy duro. O sea, había muertes que yo no, o sea, y que sigo siendo incapaz de no sentir que han sido responsabilidad mía. Y eso es, perdón, muy jodido. 7 meses de haber vuelto y mirarlo como con más distancia. O sea, yo me quedo de ellos y ahora, ¿no? Como
por el tiempo que viene y tal, el tema es la esperanza, no sé, la esperanza como misterio, ¿no? Mm, o sea, esa confianza completa en que Dios no deja y Dios forma parte de la historia y que por eso mismo, o sea, por ser criaturas, no elaborado así, ¿no? Pero eso, ¿no? Por ser criaturas, o sea, como que va a venir esa vida, ¿no? Como que Dios no le va a soltar de la mano. Eh, entonces, ¿no? O sea, para la gente, para los que estamos de este lado, ¿no? Como esa esperanza, no, ese no quedarnos con, buah, con lo que hay y ya está, sino creernos que el mundo puede ser verdaderamente de otra manera, ¿no? Más al deseo de Dios